Vamos entonces a empezar con esta conferencia teniendo en mente dos conceptos que creo que están de alguna manera transformando o cambiando la historia del pensamiento. Porque hay dos conceptos que son estos de riesgo y verticalidad que intervienen profundamente en la concepción tradicional del pensamiento en Occidente. El riesgo y la verticalidad están en directa relación con dos nociones que atravesaron durante muchos años, durante muchos siglos, el centro de las preocupaciones filosóficas de muchos de los pensadores occidentales. Y esos dos conceptos que estuvieron allí, en ese eje, y que ahora son desplazados por la noción de riesgo y de verticalidad, son la noción de miedo, que es reemplazada por el riesgo, y la noción de aspiración. Esa aspiración o esa superación o virtud que buscaron durante muchas épocas o durante muchos siglos y que pensaron muchos de los grandes pensadores de la historia, es ahora reemplazada por esa noción de verticalidad. El miedo por el riesgo y la virtud por la verticalidad. Veamos en qué consiste este asunto. Dice la historia mítica que siempre que se sucedía una guerra, una batalla, a esa guerra la acompañaban un dios y 3 de sus hijos. Ese dios era Ares, el dios de la guerra, que estaba allí presente, que significaba el conflicto, que significaba la lucha. Pero sus hijos significaban otros elementos que acompañaban esa lucha en la que peligra la vida. Uno de sus hijos era Fobos, el miedo. El otro era Deimos, el dolor. Y un tercero era Enio, el horror. Entonces, Fobos, Deimos y Enio acompañaban la batalla siempre, acompañaban el peligro sobre la propia vida. Curiosamente, Fobos era hijo también del amor, de Afrodita. Es decir, Ares y Afrodita tuvieron un hijo que se llamaba el miedo. Este origen del miedo nos muestra una concepción muy antigua en la historia de los pueblos o de las civilizaciones, que es considerar que los dos factores que fundamentalmente generan miedo en las personas son la guerra, por el peligro que tienes de tu vida, y el amor. El amor genera entonces, u origina el miedo. El enamorarse genera el miedo. Esto que puede parecer natural y que podríamos decir, bueno, estas serían dos visiones naturales del miedo o convencionales del miedo, fueron transformadas a través de la historia. Y en esa transformación, el miedo empezó a ser usado como una técnica, como una disciplina para implantarla en la sociedad, a través de 3 esferas fundamentalmente, a través de la esfera política, de la esfera religiosa y de la esfera jurídica. Esas 3 esferas que van a constituir el orden de la civilización o el orden de la sociedad, uno las puede ver claramente en uno de los pensadores más importantes de la modernidad, que es Thomas Hobbes, que decía que la condición del hombre era una condición de guerra de todos contra todos. Recordarán ustedes esta frase de Hobbes que decía que el hombre es lobo para el hombre. Entonces él partía de una naturaleza dañina, de una naturaleza sometida a la guerra, a la violencia, y decía que en el centro de esa naturaleza que buscaba la guerra, que buscaba el daño a los demás, estaba el miedo. El miedo era la pasión dominante por excelencia. No era el amor, no era ninguna virtud, no era ninguna valentía, no. Los seres humanos principalmente temen, y su temor, como en los animales, los conduce a ser violentos. Entonces, una de las cosas que van a pensar todos los padres de la modernidad y todos los padres de las naciones contemporáneas
en sus inicios es que el miedo debe ser dominado. ¿Cómo dominas el miedo? Centralizando la fuerza o el ejercicio de la violencia o la fuerza solo en el gobierno. Entonces las personas deben someter voluntaria o involuntariamente esa capacidad de ejercer violencia en los demás por el miedo, deben someter su miedo ante la ley de la nación o ante las leyes de la nación. Entonces, incluso Maquiavelo dirá que políticamente el miedo es fundamental. Cuando él le pregunta al gobernante, ¿qué es mejor? ¿Ser amado, ser odiado o ser temido? Dice, el amor es un sentimiento muy efímero, muy lábil. Es tan profundo como efímero. En un momento amas a la persona, en otro momento no. En otro momento te pones en contra de la persona. El amor no es un buen sentimiento del pueblo a sus gobernantes. El odio trae levantamientos, trae revoluciones. El odio no sirve que te odien. No sirve tener personas ni que te amen ni que te odien. Lo que sirve es que te teman. Porque el miedo paraliza. Y a través del miedo tú haces que los demás te obedezcan. Entonces, él creía que la relación entre el gobierno y el pueblo era una relación de temor. Igual, en los escritos bíblicos se encuentra cómo se dice que ese amor a Dios es también un temor por el poder de Dios o por su capacidad, ¿no?, para ejercer también una violencia o un castigo, ¿sí? Si no te portas bien, pues tendrás un castigo que incluso llega hasta el infierno, ¿no? Entonces, en la religión, en la pena, ¿no?, ¿Cómo se implanta la pena? Entonces, las personas normalmente no comprenden las leyes, sino lo que comprenden es el castigo que viene por infringir la ley. Entonces, nos centramos en el castigo, decían los teóricos de la política o los jurídicos, decían, las personas se centran en el castigo y es el castigo lo que permite que las personas sigan las leyes. No porque entiendan que la ley es racional, no lo van a entender jamás. Porque lo que domina las pasiones humanas es el miedo, no la razón, no la bondad, nada de esto. Entonces ese panorama tan duro, tan pesimista de la vida marcó la historia de la humanidad durante muchos siglos. Entonces uno ve desde Homero en el siglo VII, siglo VIII, en la Ilíada, cómo el miedo y las pasiones atraviesan, ¿no?, la vida de los héroes hasta la modernidad, ¿no?, hasta hace muy poco, esa concepción. Pero hay algo maravilloso y es que aparece la noción de riesgo que viene de un término árabe, como muchos términos en nuestra lengua, risk, que significa lo que Dios proveerá. Pero lo que Dios proveerá pasó después a un tránsito distinto, y entonces lo que ellos hicieron, o lo que hizo el siglo XIX con este término, fue cambiarlo por tres aspectos. Y esos tres aspectos que están aquí escritos son la racionalización de lo absurdo, la ciencia de probabilidades y el saber técnico industrial. El miedo, hasta antes de esto, era la justificación perfecta para implantar regímenes de corrección y de castigo, más que regímenes de orden social. Entonces al pueblo se le enseñaba, ¿sí?, castigándolo. De hecho, los planes de formación académica, ¿no?, o los planes de formación disciplinar incluían como norma que debía disciplinarse a aquellas personas que por naturaleza no tenían capacidad racional suficiente. Los niños, por ejemplo, ¿no? Yo mismo en mi primaria, ¿sí?, por ejemplo en Colombia, se educaba a los niños con un método que era el método lancasteriano, por John Lancaster, un inglés que se inventó, era puritano. Entonces, claro, la letra con sangre entra, entonces había que golpear a los niños para que aprendieran que debían entonces aprender, que eso era bueno. Entonces se le enseñaba el bien a partir del castigo, o se le enseñaba lo correcto a partir de infringir, a partir de lastimar
el cuerpo, ¿no? Se corregía el alma lastimando el cuerpo. Esa visión que estuvo hasta hace muy poco y que de hecho está presente en muchos espacios de nuestra sociedad aún, esa concepción es la concepción más antigua de la civilización. A partir del miedo ordenas las cosas, a partir del terror ordenas las cosas en la sociedad. ¿Cuándo surgen los enemigos de este miedo? A partir del siglo XVIII y XIX empieza a racionalizarse el absurdo. Es decir, las personas empiezan a pensar, bueno, ¿y qué tal si un terremoto, qué tal si un tsunami no emerge por voluntad divina? ¿Qué tal si esto no tiene que ver nada con la providencia? ¿Qué tal si simplemente es un fenómeno natural? Cuando alguien se plantea el asunto así, empieza a racionalizar, a darle un giro a la concepción de la vida, a la concepción de las cosas. ¿Qué tal si morirse es un hecho natural y no depende de ninguna providencia divina? ¿Qué tal si enfermarse, si yo no me alimento bien, si no cuido mi salud y me enfermo? ¿Qué tal si es por eso y no porque Dios ha querido que yo me enferme? O no porque alguna deidad, ¿no? O porque Fobos, ¿no? El miedo o el horror entró en mí y se apoderó de mí. ¿Qué tal si eso sucede? Cuando los hombres empiezan a preguntarse esas cosas, es decir, cuando hay pensadores que se separan de la tradición y empiezan a pensar que el mundo puede tener una explicación racional, entonces el absurdo del miedo ya no empieza a ser tan absurdo. Y el miedo se empieza a transformar en el riesgo. Es decir, el riesgo simplemente sería la probabilidad de que algo emerja, de que algo se dé. Claro, junto a ese pensamiento filosófico faltaba el pensamiento científico y llega la ciencia de probabilidades. Entonces el mundo ya no es esférico. Puede ser que el mundo tenga una forma distinta, ¿no? Como un fractal. Puede ser que el mundo sea arbitrario. Puede ser que las leyes no sean estrictas. Y esa libertad del mundo y esa libertad de la sociedad permite entender mejor cómo es que es la vida. Y sobre todo permite disfrutar mejor la vida. Entonces la ciencia de probabilidades empieza a trabajar en la matemática, en la física. Ya no se piensa que las leyes de la física son estrictas, mecánicas, ¿no? También hay lugar a la arbitrariedad, a la incertidumbre, ¿no? El principio de incertidumbre de Heisenberg, por allá en los años 40, en fin. La química, la sociología y todas estas ciencias de la incertidumbre o de la probabilidad empiezan a emerger. Y entonces el riesgo tiene ahora un elemento matemático. Un elemento matemático en su haber o un elemento científico en su haber. Y en tercer lugar estaría el saber técnico industrial. Es decir, todo esto que se vive, por ejemplo, en Vertisub, que es la utilización de una serie de instrumentos para entrenar el cuerpo, pero para entrenarlo también técnicamente, con seguridad. Entonces, estos tres elementos, estos tres aspectos, van a hacer que el miedo paulatinamente para la sociedad, para nuestra sociedad, se transforme en riesgo. Hemos aprendido a convertir el miedo en riesgo. Entonces, ninguna especulación sobre cuál es la pasión dominante, ¿no? De hecho, las personas en nuestro tiempo buscan ese riesgo. Pero ¿por qué ahora sí se busca el riesgo? Porque hay toda una serie de elementos que me permiten ¿qué? Manejar el riesgo, que me permiten apropiarme del riesgo y dominar de alguna manera la arbitrariedad o el absurdo que puede suceder en la vida. La otra cuestión respecto de lo que uno halla en Vertisub tiene que ver con otra historia. También en la historia mítica se cuenta de una persona que fue castigada. Ahí está el asunto, ¿no? Haces algo contra los dioses y recibes un castigo que además es eterno, ¿no? O sea, que nada fácil. Bueno, uno de aquellos que tuvo la mala suerte de ser castigado por los dioses fue Sísifo. Y decían que Sísifo era condenado a que todos los días empezara una labor de subir una roca pesada por una pendiente, y cuando llegaba allí y disfrutaba de que había terminado su labor,
de repente aparecía otra vez al inicio de la pendiente, ¿no? Este mito de Sísifo fue utilizado por muchos autores pesimistas, entre esos Albert Camus, ¿no? Este escritor francés de origen argelino, que hablaba de los esfuerzos inútiles de la sociedad industrial. Nuestros procesos se vuelven tan rutinarios que alienan a la persona, que no le dejan un espacio, que no le dejan un respiro, porque todo lo que haces todos los días es exactamente lo mismo que hiciste ayer. Entonces, como en la película El Día de la Marmota, ¿no? Entonces, todo lo que haces, ¿no?, día tras día es exactamente lo mismo. Entonces, estar atrapado en el ciclo de Sísifo, en el mito de Sísifo, indica justamente eso, indica realizar todos los días esfuerzos claramente inútiles. Entonces, ¿cuál es la concepción o cuál es la idea de un esfuerzo inútil? Un esfuerzo inútil es aquel que desgasta el cuerpo, ¿sí?, y que no da lugar a la vida, que no da lugar al disfrute, que no da lugar al placer, al goce de los momentos o de los instantes, sea en el trabajo, sea en el hogar, sea en la calle, sea donde sea, pero que dé lugar a ese disfrute o a ese goce. Esa concepción de Sísifo entonces se transforma porque la sociedad industrial efectivamente inició como una tarea de esfuerzos inútiles. Los trabajadores, por ejemplo, en los primeros años de la sociedad industrial se quejaban mucho de que siempre les tocaba seguir una serie de parámetros demasiado estrictos, tan estrictos que alienaban la mente, ¿no?, tan estrictos que impedían que las personas pensaran con libertad. Pero cuando se está, por ejemplo, en una serie de procedimientos como los que se hacen, por ejemplo, al ascender por una cuerda, todos esos esfuerzos o todos esos trabajos que se hacen y que se aprenden de una manera mecánicamente y que se aprenden de otra manera asociativamente, que se deben ir integrando, ¿sí?, cuando se viven, cuando se practican y cuando se piensa en que lo que se está haciendo o todos los procedimientos que se están haciendo es para salvaguardar la vida, no solo para hacer bien una labor, sino también para que haciendo bien esa labor, pues tú también estés bien, ¿no?, y tu vida esté segura. Entonces encontramos cómo esos esfuerzos inútiles de la sociedad industrial, con el concepto de seguridad, con el cambio del miedo al riesgo, ¿sí?, y con el control del riesgo, pues se cambian a unos esfuerzos útiles. Por ejemplo, la utilidad más grande es la preservación de la vida, ¿no? ¿Qué si no es útil que preservar la vida? En el ejemplo que mencionábamos ahora sobre las pirámides, si le ofrecías un arnés a un faraón, seguro que te cortaba la cabeza, ¿no? Dice, bueno, el único que tiene derecho a vivir soy yo, nadie más tiene derecho a vivir, menos un esclavo no tiene ningún derecho a la vida. La vida no era un concepto que perteneciera a las personas por sí, eso pertenece hoy día, pero hasta hace muy poco, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, la vida no era un concepto que perteneciera en sí mismo a todas las personas, por el hecho de ser personas. Eso es algo muy reciente. Nosotros estamos viviendo el nacimiento de un nuevo tiempo, el nacimiento de una nueva época. A veces no somos conscientes de eso, pero si miramos 3 o 4 décadas atrás, el mundo era totalmente diferente, ¿sí? Y en unos países incluso todavía están en esa instancia o en esa vida más metafísica que real, ¿no?, en una condición sumamente violenta de la vida y poco sabrosa o poco deleitosa en el ámbito social o en el ámbito real. Bien, el segundo aspecto en relación justamente con esta bella esfera, ¿no?, es que en el universo finito, cuando se pensaba que el universo era finito, se tenía una serie de puntos. Aquí vimos, este punto sería la Tierra, habría un ecuador celeste, así como hay un ecuador en la Tierra, habría un ecuador celeste, bueno, eso está por la inclinación, la Tierra estaría así, ¿no? El cenit, que sería el punto más alto del universo, que era esférico, que era limitado, se decía la esfera sideral, ¿no?, sideral de hierro, se pensaba que
allí estaban pegadas, ¿no?, las estrellas, ¿no?, en esa esfera sideral. Y ese cenit, ese punto más alto, indicaba la vertical que unía el centro del universo con el vórtice, ¿no?, donde giraba todo el universo, ¿no? Era el eje del universo. Entonces, esa concepción de la verticalidad astronómica, o desde el punto de vista astronómico, se transforma en el ámbito de los trabajos verticales que se hacen, por ejemplo, en Vertisub, y se transforma. Entonces, el procedimiento ya no es una cuestión discursiva, mística, una aspiración a llegar a ese punto más alto del cielo, no, ya no es nada de esto, sino se cambia por un procedimiento técnico. Y la verticalidad, ¿sí?, la verticalidad implica entonces el seguir justamente aquellos procedimientos técnicos y ya no unos procedimientos discursivos. Nosotros pasamos entonces a una verticalidad humana, no a una verticalidad astronómica. Pasamos entonces a una verticalidad en relación con el desarrollo o con el proceso de industria y de producción y de mantener los elementos de la industria, ¿no?, y la seguridad de los elementos de la industria. Ya no es una cuestión del universo o de concebir el universo o de pensar el universo. Entonces, de alguna manera, esto que sucede al abrir la esfera es más o menos lo que pasa con esta nueva verticalidad, porque la esfera se deshace, porque hay un orden que se descubre dentro de la esfera y hay una belleza propia que se descubre dentro de la esfera. Es más o menos eso lo que hacen los seres humanos cuando cambian el concepto de verticalidad. Creo que esto es muy importante y ojalá, por ejemplo, en el ámbito del pensamiento o en el ámbito de la filosofía se pudiese reflexionar, incluso en el ámbito de la sociología, porque no existe tal cosa. No hay ninguna reflexión en torno a la verticalidad de la vida humana, a esta verticalidad de ascenso técnico, ¿no?, a esta verticalidad de ascenso en función del desarrollo técnico y tecnológico, que es lo que uno ve en los procesos en Vertisub. Antes de esto, nosotros, o nuestra concepción de la verticalidad era simplemente discursiva o simplemente de palabra. Lo que existe ahora es una concepción de la verticalidad, ¿sí?, desde el punto de vista no solo humano, sino de un ser humano que se ha vuelto tecnológico y que en esa búsqueda o en ese apoyo que tiene en las tecnologías, pues se hace más humano, ¿no? Uno de los temores que existía en la sociedad industrial era que las personas con las máquinas se iban a deshumanizar, ¿no? Pero ¿cómo podía uno ser un ser humano en una sociedad en la que ni siquiera la vida, ¿sí?, tenía valor? Entonces pienso que hay mitos, ¿no?, en torno a que el tiempo pasado fue mejor y resulta que no, que el tiempo pasado es lo peor que puede existir, porque la mayoría de las personas, empezando por ejemplo por las mujeres, no tenían derechos civiles, no existían derechos civiles. Y de hecho, las técnicas de disciplina se aplicaban también sobre las mujeres, ¿no? Los esposos tenían el derecho de disciplinar, el deber, no el derecho, sino el deber de disciplinar a sus esposas. En algunos códigos jurídicos, por ejemplo, se hablaba de técnicas de disciplina. Un esposo podía golpear con una vara, desde que fuera la vara menos gruesa que su dedo índice, o sea que la esposa que tuviera un esposo con dedos muy gruesos, pues no le iba muy bien, ¿no? Y él podía disciplinarla y se pensaba que debía disciplinar. ¿Por qué? Porque la razón no era una cuestión de las mujeres, la razón era una cuestión de los hombres. Ahora, ¿de dónde eso? ¿De dónde eso? Pues bueno, de la misma búsqueda absurda de entidades metafísicas o el mismo planteamiento de que el mundo era circular o que el mundo era esférico porque una esfera es más bonita que los demás cuerpos geométricos, porque es más uniforme,
¿no? Porque si giras la esfera en todos los lados que la gires, siempre tienes el mismo cuerpo. Si tú tomas otro cuerpo y lo giras, pues no sucede así. Ese tipo de cosas. Ahora, ¿ese argumento qué es? Es un argumento discursivo, no es un argumento técnico, no es un argumento científico. Entonces los argumentos para la verticalidad, para esa nueva verticalidad, ¿sí? Es decir, para una concepción en la que el ser humano se determina por su capacidad de ascender. Y eso era lo que a mí me encantaba cuando se hacían los ejercicios en la práctica, y es la capacidad de ascender, pero ascender con seguridad y ascender con todo un instrumental técnico, ¿sí? Ascender por unos propósitos, no ascender porque tienes que llegar a un punto que no sabes realmente si existe. No, hay un punto al que llegar. Y esa seguridad del punto al que llegar y esa naturaleza del ascenso caracteriza bastante bien este nuevo tiempo. Este nuevo tiempo que está naciendo justamente con las cosas que se hacen en esta empresa y con ese cambio en la concepción de la aspiración humana y de la verticalidad humana. Bueno, muchas gracias.